Bien, amados, en esta noche vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a tocar el tema de, de la desgracia viene la bendición. Muchas veces nosotros vemos un desorden en la vida de todos, en la vida de las familias, pero en Cristo Jesús, en la revelación que Él nos da, vamos a entender que de la prueba viene la tragedia, pero de la tragedia viene la salvación. Y así fue como vemos en Ruth, que este domingo hemos compartido una enseñanza, y la enseñanza nos habla con respecto al mensaje inclusivo que Dios tiene para con nosotros. Ese mensaje radical, el mensaje de Dios, en la cual Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire usted, compare lo que Dios quiere, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean incluidos en el reino de los cielos. Ser inclusivo, Dios es inclusivo, o sea, a todos los incluye, los mete en el reino de los cielos. Y el Señor hace una operación de salvación, los saca de las tinieblas, nos saca de las tinieblas y nos introduce al reino de su amado Hijo para servirlo. Eso se llama la inclusión radical de Dios, diferente a nuestro pensar, porque muchas veces sí, ya hemos salido de las tinieblas, ahora estamos bien, no queremos mancharnos, no queremos, y ya nos parece pesado los pecadores, de lo que antes éramos parte de, y el corazón humano pues no entiende el corazón de Dios. El corazón humano no alcanza a entender, por eso es que tiene que entrar el corazón de Jesucristo, la mente de Jesús en nuestra alma, corazón, alma, lo mismo, y de esa manera entrar en el amor de Dios. Con nuestro corazón no llegamos ni a la esquina para poder cumplir la palabra, pero con Jesucristo dentro podemos ya entrar dentro del pensamiento, dentro, y es muy diferente, ya no lo hacemos nosotros, lo hace el Señor por nosotros. Es una especie de menguar para que Él crezca, pero Él tiene que crecer en su carácter, en su forma de ser, en el pensamiento y en el sentimiento de Dios. Repetimos, hoy siempre escuchamos, y también lo sentimos, que cansa, que nos incomoda el mundo de pecado, claro, porque hemos salido de ahí, y ahí hay heridas, pleitos, celos, ira, adulterio, fornicación y todas esas cosas. Y a veces sufrimos o nos molesta de tal manera que nos incomoda, pero a Dios no le incomoda. Tanto no le incomoda que vemos en la Biblia versículos sobre la santidad de Dios, pero tenemos que ahí disgregar un poco, o sea, con la palabra, seleccionar, a ver si es que Dios es así o es que el Señor hace una operación salvífica e inclusive va en contra de sus mandamientos para poder salvarnos. La Biblia está, en la Biblia encontramos un principio, y el principio es que si por salvar una vida tienes que quebrantar un mandamiento, pues no hay ningún problema, lo puedes quebrantar. El ejemplo clásico, entre otros, el Shabbat, no se puede hacer nada, pero sí, por salvar una vida o por salvar, en este caso, un animal de carga que vendría a ser como tu camión en esas épocas, si se muere tu animal de carga, tu burro, pues te quedas sin trabajo. O si es que tienes que quebrantar el Shabbat para salvar una vida, pues quebranta el Shabbat porque la vida va primero. O sea, no todo es matemática, no todo es pragmatismo, no todo es fundamentalismo, no todo es parametrado. Cuidado, así no es el Señor. Y otro ejemplo más, Dios es santo, Él no puede ver la corrupción. Y sin embargo envió a su Hijo Jesucristo, envió a la unción del Mesías para que ese Señor esté con nosotros. Y dice la Biblia que Él se hizo enfermo, se hizo inmundo, entró a esta carne para poder salvarnos, se encarnó. Ya, eso habla mucho de la inclusión de Dios para que de esa manera tanto nos ama que nos envía al Mesías, al Redentor, para que de esa manera podamos ya tener entrada directa al reino de los cielos, pero cambiando nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Lo vemos en un ejemplo clásico en Ruth, por ejemplo. Ruth, una moabita que en el mundo de los sabios se considera como exactamente igual que Abraham, porque vos le dice a Ruth, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra Noemí, después de la muerte de tu esposo, y que dejando a tu padre y a tu madre, y en la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y viene la profecía de vos, el Señor te recompense tu obra,
y tu paga sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. Fíjese la tremenda bendición de poder decidir entrar en el reino de los cielos. El pago fue dejar tu padre, tu madre y tu tierra, y has venido a cobijarte bajo las alas de Dios. Y la Biblia dice que el Señor, como águilas, nos sacó de las tinieblas a su luz. Y todo está dentro del mismo principio. ¿Cuál es? Sí, sabemos que este principio es muy fuerte. Es salir de la cultura de tu padre y de tu madre, o sea, de la cultura de maldición. Y es terrible porque lo hemos confrontado y lo hemos vivido. Ser diferente a los demás. Romper con una cultura de maldición, pensamientos, sentimientos, deseos, absolutamente todo, hermanos. No hay nada en esta tierra que agrade a Dios. No hay quien haga lo justo, dice la Biblia. Todos se corrompieron y se desviaron a una. La tendencia, decía Dios a Noé, es tendencia al mal de continuo. Por más que aparentemente los pensamientos del hombre natural sean de buena voluntad o sean que aparentemente sean buenos. Tiene que haber un cambio radical y para eso se tiene que romper. No es romper papá y mamá en el sentido afectivo, no. Es romper con la cultura pagana. Es quitar casualmente todas aquellas cosas que tienen que ver con el pensamiento, con el sentimiento, con los principios de Dios. Entonces, vemos acá claramente que eso es lo que hizo Ruth. Pero la pregunta es, ¿solamente Ruth? No. Este mismo principio también fue Abraham. A Abraham también se le dijo, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, aquí nos damos cuenta claramente cómo el Señor trata, cómo el Señor nos llama y cómo el Señor a lo desordenado lo ordena. Pero el desordenado tiene que salir del desorden al orden, de las tinieblas a la luz. Y para eso tiene que cambiarse totalmente, al 100%, la manera de pensar y de ser. Al extremo que Pablo tuvo que decir, ya no vivo yo, más Cristo, más el Mesías vive en mí. Y ojo, estamos hablando de un judío ortodoxo, Pablo. Cosa podía morir en Pablo si Pablo tenía el judaísmo, tenía la fe de Jesucristo, tenía los principios de Dios. ¿En qué falló el judaísmo? El judaísmo falló en que era tanta cosa, tanta bendición y tanta inteligencia y tanta sabiduría de Dios, que ya el problema no era la sabiduría de Dios, sino que el pueblo judío ya se creyó por encima de todos los pueblos. El ego, se le subió el ego santo, ¿no? Al extremo de que, llegaron al extremo de que, y hasta ahora no se quieren mezclar con nadie porque ellos son los llamados, en fin. Y eso es lo que pasa cuando viene el ego, te crees más que los demás, y en el pecado lo mismo, eres más pecador, eres el que tiene más plata o eres el que tiene más santidad. Ese es el desenfreno del hombre que se cree más que los demás, el ego. Al extremo que vuelvo a repetir, Pablo tuvo que decir, ya no vivo yo, más el Mesías vive en mí. O sea, es necesario que venga el Mesías para que viva en mí, para que yo pueda estar correctamente sintonizado con Dios. Y claro, porque Pablo conversó con Jesucristo, se le presentó vivo, con pruebas indubitables. Conversaron, y evidentemente que la teología rabínica estaba fuera de los planes del Mesías del Redentor. Como empezamos a decir al comienzo, Dios es inclusivo, Él quiere incluir a todos. Ahora, no todos son los que se meten, pues son aquellos los que obedecen. Pero dentro de esos todos, evidentemente que el Señor te transforma, te cambia y te pone en una nueva dimensión espiritual. Y eso Pablo lo entendió, porque tuvo que aceptar que la teología judía no llegaba absolutamente a nada de los planes de Dios. Principio sí, pero estrategia no. Ahí está el tema. Los judíos se creyeron los exclusivos. Nadie podía entrar. En cambio, Jesucristo dijo, no, somos inclusivos, todos están bienvenidos. Prueba del canto, pues los gentiles recibieron el Espíritu Santo, y ahí fue donde Juan, Pedro, todos dijeron, verdaderamente Dios no hace acepción de personas. Todos están llamados para entrar en el reino de los cielos. Y claro, viene la pregunta, pero ¿de qué manera? O sea, ¿cómo va a entrar el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad en una persona desordenada, en un gentil, en un pagano, que inclusive su vida misma es un desorden? Mira cómo vive. Pero, amados hermanos, vuelvo a repetir, el tema acá es de la voluntad divina de inclusión radical. Dios quiere
que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos entren en el reino de los cielos. Esto nos lleva a pensar, por ejemplo, en el origen de Ruth. Ruth era moabita, de Moab. Y vaya que Moab fue hijo de Lot. Moab fue de un incesto. Cuidado, o sea, no era una cosa intencional. No, sino que simplemente Lot sale de una desgracia, de una hecatombe. El Señor envía a las ciudades de Sodoma y Gomorra una hecatombe nuclear, y hoy es el Mar Muerto. 7 ciudades habían ahí, y sale Lot con sus hijas. Y claro, parecía el fin del mundo. Entonces, y las hijas dijeron, bueno, no hay hombres. Entonces, bueno, con nuestro papá, y ahí salió Moab. Moab casualmente significa hijo de mi padre. El tema fue que no solamente de ahí viene la zona de Moab, que es lo que hoy día es Jordania, que está al otro lado del Mar Muerto. Para aún está la costa, está Israel, está el Mar Muerto, y después viene Jordania. Moab se hizo un pueblo, creció, hoy es una nación. Y no solamente pasó eso, sino que el comienzo fue incestuoso. Pero uno de los príncipes, uno de los reyes de Moab, Balac, como los dividía pues el Mar Muerto y solamente podían cruzar por el norte o por el sur. Entonces Balac manda llamar a un profeta para que maldiga al pueblo de Israel. Mire, eso está en Números capítulo 22. Luego, en el Números capítulo 25, vemos cómo las mujeres moabitas, muy simpáticas, fueron y enamoraron a los hijos de Israel, y los hijos de Israel se llegaron a la idolatría. Las mujeres obligaron a los hombres de Israel a ser no solamente el adulterio espiritual, sino que también adoraban imágenes. Y todo esto llegó tanto a molestar que Moisés tuvo que decretar y decir que Moab no va a formar parte de la congregación de Israel. Así de simple. Deuteronomio capítulo 23, verso del 3 al 4. Así, fíjese, terrible fue. Moab dice que no va a formar parte de la nación de Israel. Lo sacaron a Moab. De paso, Moab, ya les dije la ubicación, ahí eso le correspondía a Dan, a una de las tribus, pero se separaron. Entonces, ahí nomás, ya fíjense, de ahí viene Ruth. Ruth viene de un pueblo terriblemente desobediente. Inclusive Moab, fíjese que Moab significa el bote de la basura de Dios. Y eso inclusive está en los Salmos. En el Salmo 108, verso 9, fíjese lo que dice: Moab es el recipiente en que me lavo los pies. Mi sandalia tiraré sobre Edom y cantaré victoria sobre Filistea. Esto es tremendo. O sea, David habla sobre Moab, ¿no? ¿Y quiénes eran los que lavaban los pies? Los sirvientes, ¿no? Los que hacían los trabajos sucios. Así se les consideraba a los de Moab. Y Ruth aparece en la historia de esta nación. Ahora, podemos decir, se portaron mal, maldijeron a Israel, sus hijas obligaron a ser idólatras, y por último fueron prohibidos de ingresar a la tierra de Israel, al pueblo de Dios. Ya está. Entonces, Moab ya fue. ¿Y qué hace Dios? Dios se encarga de que Ruth, nada más que la moabita, forme parte ahora del pueblo de Dios mediante el libro de Ruth. Fíjese que nada más y nada menos, la Escritura separa la historia maravillosa de inclusión de Dios y se llama el libro de Ruth. Ahí está esta pareja que estuvieron con hambre en Israel, en Judá, y dejaron Judá con su esposa y sus 2 hijos para irse a Moab. Moab es una meseta, está en altura. O sea, hay agua, hay lluvia, hay fertilidad. Como también a veces hay sequía. Pero entre esas alternancias de sequía en ciudad, abundancia en Moab, y a veces también sequía en Moab y abundancia en Judá, llegó el tiempo en que Elimelech, que significa Dios es mi rey, o sea, Noemí,
que significa agradable o gozo, que le gusta estar solamente en cosas buenas, no en cosas malas. Malón, su hijo, malsano, enfermizo, y Kelión, débil, van allá y dejan, venden sus cosas de Judá y se van a Moab. En Moab compran tierras, porque todo el tiempo en esas épocas era pues todo era agrícola, siembran y les fue mal. Ellos eran de clase adinerada en Judá, y también fueron a Moab, y también de clase adinerada, fueron con dinero. Pero perdieron todo. Murió Elimelech, murieron sus hijos Malón y Kelión, y quedó Noemí con sus dos nueras, Ruth y Orfa. Y ahora, a veces, amados hermanos, usted acá lo puede aplicar en su vida, en la vida de todos, o a la vida futura, o nos puede esto hablar de muchas enseñanzas de principio de Dios. Podría decirse que, bueno, y ahí está, ellos pudiendo quedarse en Judá como tenían graneros, tenían todo, podían apoyar en época de hambruna a sus hermanos, abandonaron a sus hermanos judíos y se fueron a otra tierra. Ahí está, castigo por eso. Puede ser también. Usted le puede aplicar. Pero lo importante acá es cómo es que un pueblo que está desacreditado, que se portó mal en el pasado y que por último no está con licencia para ingresar al pueblo de Dios, ¿cómo es que el Señor de ahí saca a una de sus princesas, Ruth, porque tampoco eran cualquiera, y la trae a Judá, y que de ahí ella se convierta en la tatarabuela de Jesucristo, del Mesías, del Redentor? Fíjese de dónde nace el Redentor. Vos se casa con Ruth, nace Obed, luego de Obed viene Isaí, y de Isaí es el padre de David. Y la Biblia dice que de la descendencia de David iban a ser el Mesías. O sea, más inclusivo, ¿a dónde, hermano? De la sangre de Jesús hay sangre moabita, fíjese usted. ¿Y cuál es la enseñanza que podemos nosotros acá entender? Que Dios es inclusivo y lo hace de una manera radical, pero se requiere una aceptación y una relación. ¿Cuál es el mérito de Ruth? El mérito de Ruth es haber conocido al pueblo de Dios. Ruth era una idólatra, tenía un montón de dioses, y como todo idólatra, pues no sabe dónde está. Me acuerdo mucho que ¿cómo se llama? San Antonio, el rey de la soltera, al santo lo ponían boca abajo y le ponían una vela, y se dice, tú no me das un novio, pues ahí vas a estar ahí hasta que me des el novio. San Antonio bendito, dame un novio aunque sea feíto, en broma. Y bueno, el idólatra, pues a no le echa la culpa a todo el mundo. Y no se da cuenta que todo está bajo la voluntad del Señor. El creyente está atento a todo lo que sucede porque ve que Dios se mueve en todas partes. El creyente no es idólatra. El creyente no confía ni en su corazón, ni en lo que ve, confía en Dios nada más. Y Ruth era así, hasta que, evidentemente, como Abraham también fue un idólatra, escuchó en ese tiempo la prédica era Dios es uno. Hay un solo Dios, no hay un montón de dioses, hay una sola voluntad. Y todo se mueve por la voluntad de Dios. Y hay un plan de Dios también. Y Dios dijo, yo quiero conocer este Dios, al único solo Dios. Y fue a través de Noemí, como no, que aprendió y aprendió y aprendió. Le encantó tanto el principio, los principios de Dios, este Dios nuevo que ella nunca había conocido, que cuando sucedió todo, fíjese usted, ella dijo, esto no es por las puras, si hay un Dios, Él tiene que tener control de todo esto. Murió mi suegro, murió mi esposo, murió mi cuñado, y nos quedamos las tres solas acá. Hay un mensaje, y estaba atenta a lo que decía Noemí. Noemí, evidentemente, pues, como judía, sabía que en Moab solamente quedaba la desgracia porque perdió todo. Y dijo, bueno, tengo que regresar a Judá. Ya no regresaré como la agradable, como la que tengo, porque ella hacía fiestas y a todos las hacía pasar bien. Ahora regresaré como una sirvienta, como una esclava, porque no tenía nada. Pues Noé me dijo, pues me humillaré y regresaré, prefiero estar
en mi pueblo y morir en mi pueblo, porque simplemente en mi pueblo, muriendo en la tierra de Israel, ahí va a venir el Mesías, y de ahí de las cenizas voy a renacer para estar con Dios. Así lo piensan los judíos. Y por eso que muchos judíos cuando llegan a cierta edad, de mayoría de edad, venden todo y se van y compran una tumba y se van a vivir a Israel. Y así fue con Noemi. No importa, estaré pobre, pero ahí está, ahí voy a morir. Y la respuesta de Ruth dijo, pues llévame, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y donde te entierren, ahí quiero yo también que me entierren. Esto es interesante. ¿Por qué Ruth le dice a Noemí, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y donde tú te entierres, ahí me enterraré también yo. ¿Por qué dijo Ruth eso? Ah, ahora entendemos, pues, de acuerdo a la creencia, cuando ven el Mesías, él va a hacer la resurrección de los muertos, lo mismo que le dijo Marta al Señor Jesucristo. Sí, sí, sabemos de la vida eterna y sabemos de la resurrección de los muertos cuando venga el Mesías. Y Jesús dijo, yo soy. Y eso fue lo que Ruth quiso. Ella quiso redimir su alma, ya que en vida no lo podía hacer. Muerta en la tierra de Israel, ella también iba a ser redimida. Ella quería abrazar la fe de Israel. Y es así que cuando entra ya, y le invito a que lea la historia de Ruth, cuando entra, y evidentemente que entra como sirvienta, entra como pobre, y, y Noemí le dice que vaya a los campos de Bosra, porque era la época de la cosecha. Y en esas épocas, pues como hay la prescripción judía en la cual si tú haces cosecha, pues cosecha lo que está maduro y lo que no, déjalo y lo que se cae ya no lo recoja para los pobres, lo que se llama el rebusque. Y así fue, y fue vos que se enteró, todo el mundo se enteraba que ya estaba Noemí con una de sus nueras, y vos le dice, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de su marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste. Mire lo que le dice, el Señor recompense tu obra y tu paga, tu remuneración sea cumplida de parte de Dios, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Amado hermano, tiene su recompensa y tiene su paga, unirse al Señor Jesucristo. Usted se une bajo las alas del Señor Jesucristo. Y dice la palabra, usted tiene una recompensa por esa acción, por haber dejado padre, madre, o sea, los pensamientos paganos, sentimientos paganos, actitudes paganas, y entrar al pensamiento, al sentimiento y a la acción y a la vida para el Señor Jesucristo. Claramente, esa actitud de transformación, de cambio, para entrar en el pensamiento y la mentalidad del Dios de Israel, nuestro Mesías, nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Y no estoy hablando de dos, tres dioses, es un solo Dios. Mire lo que el Señor Jesucristo dice. Y esta es la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Eso que Ruth quería, eso que el pueblo judío todavía ansía, pero bueno, una parte no lo reconoce Jesús, otra parte sí. Dice el Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y al Mesías, al Redentor a quien has enviado. Que te conozcan, conocer, o sea, tener intimidad, o sea, tener amistad. Lo que Jesús dijo, ¿no? Ya no serán siervos, serán a mis amigos. Esa decisión que evidentemente tienen los llamados. Tampoco queremos ser excluyentes, no aceptas, te fregaste, ya no. Todos van a llegar a tener ese llamado maravilloso del Señor y todos van a responder que sí, en su tiempo del Señor. Claro, queremos que todo sea al mismo tiempo, pero no, el tiempo del Señor o el reloj del Espíritu Santo que lo aprendí hace muchos años y que verdad, todo tiene su tiempo, como dijo Salomón. Amados, dice la palabra, el Señor va a recompensar esa acción de haber dejado el mundo atrás y seguir a Jesús. Y vas a tener tu remuneración. Tu remuneración va a ser cumplida de parte del Dios de Israel, de nuestro Señor Jesucristo, bajo cuyas alas hemos venido a refugiarnos de parte del Señor. Todos tenemos derecho a refugiarnos en el Señor Jesucristo.
La salvación es para todos. Por más que veamos negatividad, por más que haya decretos o situaciones en las cuales tú digas, no, este no tiene salvación, no, esta no. Mira todo lo que ha hecho, mira todo lo que ha pasado. Y sí, también te puedo decir el de Ruth, mira todo lo que han hecho, mira todo lo que han pasado y sin embargo Dios la utiliza y nada más que la tatarabuela de Jesús. Ejemplos miles de hombres y mujeres que decidieron seguir a Jesucristo. Y del destino cruel y terrible que iban a tener, Dios los ha utilizado para su gloria y su honra. Y ahí está la galería de hombres de Dios, Hebreos capítulo 2, ahí está todo, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, y eso se sigue escribiendo hasta ahora. Hombres y mujeres que podemos haber visto sus vidas y, familia, pueblo, ni hablar, pero no, señores, Dios sigue levantando hombres y mujeres al extremo que Pablo dijo en Efesios 4:11, y él mismo constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud del Mesías, del Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. Sí, un pueblo olvidado, un pueblo inclusive que la Biblia dice que es el bote de la basura de Dios. Pero sin embargo, de ahí el Señor, de ahí nos saca, y de ahí el Señor levanta a hombres y mujeres. Vemos cómo el Señor sigue obrando y sigue levantando, y cómo el Señor hace milagros, porque esta sabiduría, o esta cultura, o esta manera de vivir, o de pensar, o de sentir, no es de este mundo, es divino. Y realmente, amados hermanos, es un privilegio. Nuestra oración es que nunca confundamos y que nunca mezclemos las cosas del mundo con las cosas de Dios. En el mundo, pues todo es agradable a la vista, todo parece bonito, todo, pero, amados, hay una pequeña clave nomás, y es discernir qué es lo temporal y qué es lo eterno. ¿Qué es lo que se queda en esta tierra que nos vamos a llevar y que no es menester que estemos ocupados en ello? ¿O qué es lo eterno y que vamos a estar en la presencia de Dios? Y por eso es que en este caso Ruth decidió la eternidad, porque dijo, yo quiero que me entierren para que cuando venga el Mesías me levante juntamente con todos los muertos y entrar en la presencia de Dios. Y la maravilla de todo esto, repetimos, es que Dios se encarga de poder incluir a todos sin ningún problema. Un pueblo desechado, un pueblo decretado que no iba a entrar. Pero Jesucristo dijo no, aquí van a entrar y nada más que los huele protagonistas de la historia divina, Ruth como la tatarabuela del Señor Jesucristo. Amados, aprendamos de todo esto y que nuestro corazón sea inclusivo, que no separe a nadie. Y esto lo digo desde mi corazón, o sea, mi corazón es separatista, no, este sí, este. No, el corazón de Jesús es otro. Aprendamos cada día para poder incluir a todos en el reino de los cielos. Y dejemos al Señor los resultados. Dios le bendiga, Dios le guarde, bendiciones para todos.